Bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente. Pues es un gozo, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo entre semana que estaba ya estudiando me estaba emocionando porque pues hoy precisamente llegamos al final de nuestro estudio en el Evangelio de Mateo y pues después de casi 4 años, ¿verdad? Estudiando el Evangelio de Mateo, hoy por fin llegamos al último capítulo. Hoy concluimos este estudio en el Evangelio de Mateo. Y yo quiero que pongan pues todo su mente, su corazón para que podamos estudiar este último pasaje. El que no tenga Biblia, por ahí atrás tenemos Biblias para que puedan acompañarnos en la lectura. Entonces es interesante poder pues estudiar la Biblia de esta forma. ¿Por qué? Porque hemos podido comprender a lo largo del libro el propósito que Mateo tuvo al escribirlo. Recuerden que Mateo escribe este evangelio con el propósito de mostrar quién es Jesús. Jesús es el verdadero rey y Mesías prometido para Israel. Eso es lo que Mateo nos dice a lo largo de su evangelio. Entonces, a lo largo de los capítulos hemos podido ver el rechazo continuo de su pueblo hacia ese verdadero Mesías. Y Mateo lo va describiendo poco a poco, como hay un rechazo, y luego ese rechazo va aumentando vez tras vez hasta que culmina ¿en qué? En la crucifixión. Es ahí donde el clímax del rechazo por parte de los líderes religiosos llega, ¿verdad?, a su máximo esplendor y termina siendo crucificado. Entonces, la semana antepasada, en nuestro último estudio, pudimos ver y fuimos testigos pues de los sucesos, ¿verdad?, que de manera creciente encaminaron a esa muerte que Jesús tuvo en la cruz, cómo fue acusado falsamente, cómo tuvo un juicio incluso ilegítimo, ¿verdad?, un juicio que no era legal, fue condenado a muerte, fue latigado, ¿verdad? Llevó esos sufrimientos para terminar muriendo en la cruz. Entonces, en nuestro último estudio vimos precisamente eso, la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este último capítulo, ahora vamos a ver cómo los líderes religiosos no pudieron, a pesar de que, se recuerdan, colocaron un sello en la tumba, colocaron guardias, pusieron máxima seguridad en aquel lugar. Entonces vamos a ver en este capítulo 28 cómo, a pesar de que los líderes religiosos tuvieron esfuerzos colocando guardias y sellando la piedra, no pudieron evitar la resurrección. Entonces, lo más que pudieron hacer fue tratar de esconder, vamos a ver a lo largo de este capítulo 28, esconder la verdad. Ellos no querían que se diera a conocer realmente el suceso de la resurrección. Entonces, si algo, hermanos, prueba la majestad, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, es su resurrección de entre los muertos. Es que Él se levantó al tercer día como Él lo prometió que lo haría. Entonces, este capítulo final del Evangelio de Mateo, pues, es un registro, hermanos, de esa victoria que el Señor Jesús logró ¿sobre qué? Sobre la muerte. Y hoy, como creyentes, nosotros podemos participar también de esa victoria. Al nosotros creer en el sacrificio que Él hizo por nosotros, ese sacrificio vicario, sustituyéndonos a nosotros en la cruz y luego levantándose de la muerte al tercer día, hoy nosotros podemos participar precisamente de esa victoria. La resurrección de Cristo, hermanos, ese es uno de los fundamentos o de los pilares del cristianismo. Sin el retorno a la vida de nuestro Señor Jesucristo, sin su muerte, sería como cualquier otro mortal, ¿verdad? Un fundador más de las religiones que hay alrededor del mundo, ¿verdad? El hinduismo, el islamismo, todas ellas tienen esos líderes religiosos que murieron y que ahí están en sus tumbas. Pero nuestro cristianismo está fundamentado en esta verdad de que Él se levantó de la muerte al tercer día. Él resucitó y la tumba donde fue puesto nada más fue como un hotel de 3 días que pagó y volvió a salir de ahí, ¿verdad? Entonces, aunque Mateo no presenta un relato detallado de este momento como lo hacen Lucas y Juan, sí vamos a poder ver algunas pruebas muy claras de la resurrección de Jesucristo en este relato de Mateo. Así que vayamos al capítulo 28 y estudiemos pues verso a verso como lo solemos hacer aquí en este lugar. Amén. Entonces noten qué interesante. Se recuerdan que los guardias fueron puestos en la cruz. Se recuerdan que ahí en el capítulo 27, versículo 65, dijo Pilato, pues llévense estos guardias, asegúrenlo bien como ustedes saben.
Y pues se fueron y aseguraron el sepulcro y pusieron la guardia y además sellaron la tumba. Entonces, la tumba fue sellada, los guardias fueron puestos ahí, pero en el capítulo 28, versículo 1, noten lo que dice. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Jesús ha muerto, Jesús fue crucificado, luego fue bajado su cuerpo, José de Arimatea lo toma, lo pone en el sepulcro que era de él, lo coloca en su sepulcro y ahí fue colocado el cuerpo del Señor Jesús desde el día 14. Se recuerdan que en ese momento, ese día se celebraba la Pascua, ¿verdad? Entonces, desde ese día 14 que se celebraba la Pascua, fue puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora han pasado ya 3 días y parecía que los planes de los enemigos de Jesús habían triunfado. Parecía que ellos, los líderes religiosos, habían logrado capturar a aquel hombre que ellos consideraban sedicioso y lo habían muerto y estaba en una tumba. Entonces, el primer día dijeron, vamos a ir a ver la tumba, pues está cerrada todavía. Segundo día, vamos a ir a ver la tumba, pues está cerrada todavía. Tercer día, pues fueron temprano quizás o a mediodía y está cerrada la tumba, pero noten, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, llegan aquellas mujeres que, si se recuerdan, en el capítulo 27 han estado acompañando a Jesús ¿hasta dónde? Hasta la cruz. Los discípulos no están por ningún lado. Aquellos que decían, no, nunca te vamos a abandonar, nunca te vamos a negar, nunca te dejaremos. ¿Dónde estaban? No había ni uno. Pero en la cruz habían mujeres. Y ellas estaban al pie de la cruz y lo habían acompañado incluso hasta el sepulcro. ¿Se recuerdan? Aquellas mujeres siguieron a donde había sido puesto el cuerpo del Señor Jesucristo y siguieron al Señor Jesús aún hasta el sepulcro. Así que regresan nuevamente, noten, regresan estas mujeres nuevamente a aquel lugar a donde fue puesto el cuerpo del Señor Jesús. Y estas mujeres y otras, como lo mencionan los otros evangelios, venían nuevamente a ese sepulcro con el propósito de terminar de preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, el cuerpo fue bajado rápidamente de la cruz. José de Arimatea, quizás con pocas especies o ungüentos que tuvo, no lo terminó de preparar el cuerpo del Señor Jesús, porque recuerden, ya se acercaba un día de reposo. Entonces el cuerpo es puesto rápidamente en el sepulcro y estas mujeres ahora regresan después de 3 días para poder terminar de preparar el cuerpo del Señor Jesucristo y evitar pues una descomposición rápida, como lo dice Marcos 16:1. Entonces ellas vienen nuevamente con esa expectativa de ¿qué? De encontrar en el sepulcro ¿a quién? El cuerpo. Ellas vienen con el propósito pues de quizás que los guardias les den chance de poder entrar a aquel lugar y preparar el cuerpo. Entonces ellas vienen después de 3 días, el primer día de la semana, con esa expectativa. Y recuerden, vienen después de un día de reposo. ¿Por qué? Porque en esa semana o en ese tiempo de la Pascua habían 2 días de reposo. Uno inmediatamente después de la Pascua y luego otro después de 3 días. Entonces ellas vienen al sepulcro después de este día de reposo y como lo dice Mateo, porque ellos vienen al amanecer del primer día de la semana. Entonces vean qué interesante. Lucas 24 nos dice que vienen al rayar el alba, es decir, al amanecer. Entonces ellas van a buscar el cuerpo y observemos algo interesante aquí. Mateo no nos está diciendo la hora en la que resucitó el Señor Jesucristo. Mateo no nos está diciendo en este momento resucitó el Señor. No, Mateo nos está diciendo que en ese momento, al amanecer del primer día de la semana, llegaron estas mujeres al sepulcro. Jesús realmente había anunciado que al tercer día iba a resucitar. Y es en esa realidad de que va a resucitar al tercer día que estas mujeres, quizás con cierta expectativa, pero a la vez con cierto deseo de ver el cuerpo, llegan a aquel lugar. Y no podemos criticar esa falta de fe que estas mujeres tienen. ¿Por qué? Porque
vemos un gran amor de parte de ellas hacia el Señor Jesús. Vemos un gran amor que le tenían y lealtad al Señor Jesús. Y ellas están con esa expectativa de poder darle, por así decir, el último adiós al Señor Jesús, a su cuerpo. Entonces, ellas llegan al amanecer del primer día de la semana y nuevamente nos preguntamos, ¿dónde están los discípulos aquí? ¿Dónde están aquellos que juraban amor leal al Señor Jesús? No hay ni uno, no los vemos. Y en el Evangelio de Marcos es interesante porque se nos dice que había una preocupación en estas mujeres. En el capítulo 16 de Marcos, versículo 3, se nos dice que ellas decían en el camino, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces ellas van con la expectativa de ¿qué? De preparar el cuerpo. Ellas van con el deseo de que la piedra sea movida y de entrar a aquel sepulcro. Entonces llegan a ese lugar, pero cuando llegan a ese lugar, nos dice Marcos, ellas vieron que la piedra ya había sido ¿qué? Removida. La piedra que había sido sellada, la tumba que había sido sellada, que la gran piedra que había sido puesta en aquel lugar y que incluso había sido sellada con un sello romano para evitar que alguien quisiera robar el cuerpo, había sido removida. Marcos nos dice que ellas se iban preguntando en el camino, ¿quién nos ayudará a mover esa piedra? Pero cuando llegan al lugar, la piedra ha sido movida. La piedra no está en su lugar. ¿Cómo fue removida? ¿Qué había pasado? ¿Quién la había movido? Mateo, vean lo interesante que nos dice en el versículo 2. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose, ¿qué dice? Removió la piedra y se sentó sobre ella. Ya se preguntaban, ¿quién nos va a mover la piedra? Pero cuando llegan, oh sorpresa, la piedra no está en su lugar. Mateo nos dice que en ese momento, en aquel momento, cuando se movió la piedra, un gran terremoto aconteció. Y cada vez que la palabra nos habla de la presencia de Dios, se nos menciona que pasa precisamente cosas así. Temblores, terremotos, ¿se recuerdan en el monte Sinaí? Cuando Moisés subió, dice que el monte humeaba y ¿qué? Y temblaba porque la presencia de Dios estaba allí. Entonces, así que la tierra se tambalea tanto en la muerte. ¿Se recuerdan que cuando Jesús muere, la tierra ¿qué? Se sacudió, hubo un terremoto y ahora en su resurrección nuevamente hay un terremoto en aquel lugar. La causa de aquel gran terremoto fue porque el ángel del Señor, que dice, descendió del cielo. Un ángel descendió del cielo y observemos cómo la presencia de aquel ángel enviado del cielo produjo este terremoto. Se acerca al sepulcro para remover la piedra de su lugar y luego para estar sentado en ella. Y de manera simbólica ese ángel se sienta sobre esa piedra para simbolizar el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Noten, Mateo no nos está diciendo el momento en el cual el Señor Jesucristo resucitó. Mateo nos está diciendo el momento en el cual estas mujeres llegaron a ese lugar. Entonces es claro que las mujeres no pudieron ver este suceso. Ellas iban muy temprano, pero antes de que ellas llegaran ya había acontecido esto. Entonces cuando ellos llegaron, la piedra ya no está en su lugar. Este ángel desciende no para resucitar al Señor Jesús. Este ángel no desciende para levantar el cuerpo del Señor Jesús, ni para que Jesús pudiera salir del sepulcro. Este ángel desciende para que las mujeres y los demás discípulos pudieran entrar al sepulcro y poder ver que el cuerpo ya no estaba en aquel lugar. Por eso que este ángel desciende, no desciende para resucitar al Señor Jesús. No desciende tampoco para que Jesús pudiera salir, porque vemos más adelante que el Señor Jesucristo tiene un cuerpo glorificado y que incluso puede traspasar paredes. Entonces, el ángel no desciende para eso, sino que desciende para que los demás discípulos y estas mujeres puedan entrar al sepulcro y comprobar que Cristo ha resucitado como Él lo ha dicho. Mateo nos dice algo con respecto a este ángel, versículo 3. Su aspecto era como el ¿qué? Como el de un relámpago. Y su vestidura blanca como la nieve. Noten cómo Mateo nos da detalles sobre este ángel. Su aspecto y su ¿qué? Y su vestidura.
Su aspecto dice que era como un relámpago. Este resplandor daba prueba de que este ángel había descendido del cielo. Era un ser celestial, era un ser descendido del cielo. Y su vestidura, dice Mateo, que era ¿qué? Blanca como la nieve. Es decir, limpieza, no Blancanieves, el que usamos para lavar, ¿verdad? No, era blanca como la nieve. Era una pureza en su vestidura, era una pureza en el vestido que traía, y eso nos habla de ¿qué? De santidad, de santidad. Entonces, al ver la presencia de aquel ángel, nos dice Mateo que, y de miedo a él, los guardias, ¿qué? Temblaron, temblaron y se quedaron como ¿qué? Como muertos. O sea, la presencia de aquel ángel, al remover la piedra, hizo que estos hombres, aparte que la tierra se estremeció, se estremecieron estos hombres que habían sido dejados ahí para cuidar ¿qué? La tumba. Entonces ellos están encargados de vigilar la tumba. Estos soldados entonces se llenan de miedo, de un temor, de un pavor, que podríamos preguntarnos, ¿qué temblaba más? ¿La tierra o ellos, verdad? Porque era un temor que tenían, porque recuerden, estos eran hombres entrenados para la guerra, estos eran hombres entrenados para batallar, para la pelea. No era cualquier cosa que los hacía temblar, no era cualquier cosa que los ponía ahí, que nos va, no. Ellos tiemblan ante la presencia de aquel ángel del Señor. Y qué interesante, hermanos, las espadas romanas en ese momento no pudieron ante aquella manifestación divina y llena de gloria. ¿Cuáles espadas romanas? Fueron tiradas por allá. El miedo fue tanto que dice Mateo que se quedaron como muertos, es decir, se desmayaron, quedaron pasmados, quedaron inconscientes. Estos hombres más tarde van a ser testigos. Esos hombres más tarde van a testiguar de lo que realmente pasó en aquella tumba. Y van a sus testimonios a comprobar la verdad de que Jesús resucitó como lo había dicho. Entonces los guardias, la piedra, el sello, todo esto que había sido puesto por los líderes romanos para evitar, como dijeron ellos, que un discípulo se robara el cuerpo y decir que había resucitado, noten, no detiene la resurrección, no detiene este evento glorioso. Entonces, la seguridad que habían puesto los líderes religiosos es inútil delante del poder que desciende de lo alto para resucitar a nuestro Maestro. Entonces, el Dios omnipotente, hermanos, ha resucitado a su Hijo amado, y los planes del hombre han sido destruidos. ¿Cuál piedra? ¿Cuáles guardias? ¿Cuál sello? Este es mi plan, dice el Señor Jesucristo, resucitar a mi Hijo amado. Y esto nos da prueba, hermanos, de que Él realmente satisfizo la ira de Dios, satisfizo aquella justicia que Dios demandaba para castigar el pecado. Entonces, vean qué interesante cómo Dios resucita entonces a su Hijo con poder, con gloria. Y los planes de aquellos líderes religiosos para poder evitar eso son inútiles. Continuamente, hermanos, nosotros ponemos planes delante de Dios para evitar que el poder de Dios se manifieste, pero cuando Dios dice algo y algo se ha de hacer, Él lo va a cumplir a pesar de nuestros planes humanos y planes terrenales. Entonces vean cómo ahora Mateo regresa nuevamente con las mujeres que llegaron al sepulcro, versículo 5. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres, ustedes, ¿qué? No teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Entonces observemos lo que el ángel les dice, ustedes no teman. Es como si dijera, pues aquellos tuvieron temor, aquellos están temblando, y mírenlos, ahí están como muertos. Ustedes no tengan miedo, ustedes no tengan temor. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿por qué estas mujeres no deben de temer? Y el ángel les da el motivo, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, les dice. El ángel conoce la razón y el motivo por el cual están ahí. Entonces quizás las mujeres llorando le respondieron, sí, buscamos a Jesús, lo buscamos su cuerpo. Y ellas quizás al ver que no está el cuerpo se entristecieron aún más. Y podríamos haber esperado un fuerte regaño de parte del ángel, y por qué dudan, y por qué
no creyeron la palabra y por qué son así. No, vean las palabras del ángel. Son palabras de consolación. Son palabras de amor. No fue el ángel con un regaño fuerte, sino les da un mensaje de consolación. Versículo 6. No está aquí. ¿Por qué qué? Porque ha resucitado. Y les dice, tal como Él dijo. Y les dice, vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Entonces, gloria a Dios, hermanos. El ángel no empieza a regañar. Él sabe del amor, de la lealtad de estas mujeres hacia su maestro. Y quizás llenas de dudas, llenas de temores, entristecidas por lo que había pasado. Y el ángel, conociendo esa situación, simplemente les da palabras de consuelo. Les dicen, no está aquí. Y quizás empezaron a preguntarse, pues, ¿dónde está? ¿Por qué no está aquí? El ángel les dice, porque ha resucitado. Ha resucitado como Él lo dijo. Entonces, hermanos, ¿qué noticia? ¿Qué noticia tan grande? ¿Qué noticia tan asombrosa la que acaban de escuchar? Estaban escuchando lo que menos esperaban escuchar. ¿Cómo se pondrían ustedes que si hoy les dicen, te ganaste un carro del año? Dicen, pues, ¿de dónde si ni compré boleto para ninguna rifa ni nada? O sea, nos asombraríamos. Lo que menos esperaríamos escuchar, nos lo dicen. Entonces nos asombraríamos y a la vez gozo y emociones encontradas, ¿no? Dentro de nosotros, llorando de alegría y de emoción. Entonces estas mujeres empiezan a tener esos sentimientos encontrados, pero el ángel les dice, no teman, no teman porque Él les dijo que iba a resucitar. Jesús, el que había sido crucificado, el que había sido puesto en aquel sepulcro y el sepulcro sellado, ha resucitado tal y como Él lo dijo. Entonces, qué interesante, ¿no? Como este ángel desciende, como este ángel del Señor viene, no para contradecir lo que el Señor Jesús ha dicho, sino para confirmar la palabra que el Señor Jesucristo había dicho. ¿Se recuerdan que Jesús dijo en Mateo 20, versículo 19? Y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Entonces se ha cumplido, se había cumplido lo anunciado por el Señor Jesús, tanto en su muerte como en su resurrección. Su promesa de resucitar ahora era una realidad, hermanos. Ya no era una promesa que iban a ver si sucedía, ahora es una realidad plena. El cuerpo no está. El ángel confirma de que Él ha resucitado. Entonces, estas mujeres quizás se empiezan a emocionar y el ángel les dice, pues, si no me creen, pásenle a lo barrido, como dice Mar, y vean el lugar donde fue puesto. No hay nada. El ángel las invita a acercarse hacia el sepulcro para que pudieran ver realmente que estaba vacío y que solamente, como dicen los demás evangelios, estaban las envolturas de lino y su sudario puestos ahí, como quien dice, pues cualquiera que se hubiera querido robar el cuerpo, si lo hubiera llevado con todo y envoltura, ¿no? Pero no, el Señor deja pruebas que realmente resucitó. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 4, dice, fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Pablo, inspirado divinamente, habla de que él realmente era el Hijo de Dios. Él realmente era aquel quien él decía ser. ¿Por qué? Porque esto confirma, esta resurrección confirma de que él realmente era Hijo de Dios. Aquellos se burlaban, pues que le diga a Dios si lo quiere bajar de ahí. No, papito, va a ser en la tumba. Esa va a ser la prueba verdadera de que Él es el Hijo de Dios. Lo levanta de entre los muertos. Entonces, este es el fundamento de nuestra fe, hermanos. Cuando ustedes vayan a su casa a tocarle la puerta y le empiecen a decir,
otra cosa diferente, y que Él no resucitó, y que aquí, que allá, y que miren que eso no pasó. Eso es un evangelio disfrazado, es una mentira. ¿Por qué? Porque Jesús fue levantado de la muerte. Y para que no quedara duda y pensar que su cuerpo fue robado u otra cosa, allí están sus vestiduras. Ahí están puestas dentro de la tumba. Entonces, ¿realmente creemos esto? ¿Realmente creemos en esta verdad? ¿Realmente nuestro corazón cree que el Señor Jesús resucitó? La palabra nos dice que la resurrección de Cristo fue obra del Dios Trino. El Padre le levantó de entre los muertos. El Padre le resucitó. También lo hizo el Espíritu. Romanos 8:11. El Espíritu le levantó y el Hijo, como lo había anunciado, tomó otra vez la vida que había puesto. Como Él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino yo la doy, yo la pongo. Entonces es obra del Dios Trino esta resurrección. Entonces, para nuestro consuelo y nuestra esperanza como creyentes, estos tres son ¿qué? Y serán siempre uno. Entonces noten la obra del Dios Trino en la resurrección. Entonces, después de dar esta noticia sobre el cuerpo del Señor Jesucristo, las mujeres reciben una comisión. Leamos el versículo 7. Vayan pronto y digan a los discípulos que Él, ¿qué? Ha resucitado de entre los muertos. Y Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho, les dice el ángel. Entonces las mujeres reciben una comisión de ir y contar lo sucedido a los discípulos. ¿Qué ha sucedido? Él ha resucitado. Esa es la noticia que tienen que llevar, que aquel maravilloso mensaje ahora debe ser comunicado. Aquellas valientes mujeres que nunca abandonaron al Señor Jesús, inclusive hasta el sepulcro, ahora reciben este honor de anunciar esa noticia. Entonces, qué interesante, los discípulos deben de escuchar esas buenas nuevas y saber que su promesa, la promesa que dijo, se ha cumplido. Entonces, qué interesante, ¿no? Una vez que nosotros constatamos esta verdad, de creer verdaderamente que Él resucitó entre los muertos, ¿cuál es nuestra tarea? Ir y anunciarle a los demás. Ir y hablarle a los demás. Él ha resucitado. Una vez que verdaderamente constatamos, creemos verdaderamente que Él ha resucitado entre los muertos, no te vas a quedar callado. Le vas a decir a todo mundo, le vas a contar esta verdad. Le vas a contar estas buenas nuevas, esta gran noticia. ¿Qué pasara si, como decíamos, te ganaras un carro? No te vas a quedar callado. Le vas a ir a decir a tu mamá, a tu papá, a tu primo, me gané un carro. No te puedes quedar callado. Entonces, una vez que nuestros corazones son llenos de esta verdad y creen verdaderamente, no hay nada que nos pueda callar. Debemos de ir y anunciarle a los demás. Lo segundo que el ángel les dice es que deben de decir que Él irá delante de ellos. ¿A dónde? A Galilea. Era el encuentro profetizado antes de su muerte. Jesús le anunció a los discípulos en el capítulo 26, versículo 32, que después de que resucitara, Él iba a ir delante de ellos a Galilea. Jesús les dice, pues voy a resucitar, pero para no dejarles dudas de que voy a resucitar, tenemos una cita pendiente en Galilea. Allá nos vamos a ver. Y el ángel viene a confirmar nuevamente. Vean las palabras de Jesús. Por eso Pablo dice, si un ángel desciende del cielo y les anuncia un evangelio diferente, ¿sea qué? Anatema. Este ángel viene a confirmar, no a contradecir el evangelio, viene a confirmar lo que Jesús había dicho. Entonces, para una mayor confirmación y que no quede duda de que Él ha resucitado, Jesús les dice, nos vamos a ver en Galilea. Anótenle ahí, nos vemos en aquel lugar. ¿Aquel lugar, hermanos? Galilea de los gentiles, ¿se recuerdan en el Mateo al principio? ¿Lugar de qué? De sombra y de muerte, lugar de oscuridad, donde reinó la oscuridad. Ahora sería testigo Galilea de los gentiles de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo del Señor Jesús de ir a los gentiles,
el deseo del Señor Jesús de ir hacia las naciones. Entonces vean cómo es en Galilea de los gentiles donde van a tener esta cita. Es interesante porque Galilea era un lugar gentil. Era conocido por ser un lugar gentil. Incluso ahí inició nuestro Señor Jesucristo su ministerio. En aquel lugar. Entonces el Señor quiere, hermanos, que vayamos junto con Él. ¿A dónde? Hacia aquellos que no le conocen. Él quiere que vayamos. Dice, yo iré. Allá nos vamos a ver, pero ándale. Empieza a caminar. Y allá nos vamos a ver entre los gentiles. Allá nos vamos a tener esa cita entre los gentiles. Entonces, hermanos, una vez que conoces la noticia y esa realidad se hace viva en tu corazón de que Él resucitó, vas a ir a aquellos que no le conocen. Y sabes que Él va a estar juntamente contigo. Porque Él lo dice ahí nos vamos a ver. Ahí nos veremos, versículo 8, y ellas, noten, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron ¿a qué? A dar las noticias a los discípulos. La instrucción es sencilla. La instrucción no tiene tanta ciencia, es nomás, ve lo que pasó, dilo y recuerda lo que Él dijo, que se iban a ver en Galilea. Entonces las mujeres reciben esta instrucción, una sencilla instrucción bastó para que ellas salgan hechas un rayo, como decimos, ¿verdad? Salen corriendo, pero notemos los sentimientos encontrados. En estas mujeres se alejan rápidamente del sepulcro, pero van con temor y gran gozo. Al oír que el Señor ha resucitado, no podía producir otra cosa que gozo. Pero al tener esta visión sobrenatural de aquel ser resplandeciente y sus vestiduras limpias y recibir este mensaje de aquel ángel, eso les causó también un temor santo, hermanos, un temor que a la vez estaba junto con el gozo. Entonces notemos que entre esa lucha, entre el temor y el gozo, Mateo nos dice que hubo un gran gozo. Triunfó el gozo, hermanos. Triunfó el gozo sobre el temor. Entonces observemos que estas mujeres también no salieron caminando ahí pasito y que vamos a ver. No, hermanos, salen tendidas para mañana, como dice el ángel. ¿Por qué? Porque una vez que constatan esta realidad de la resurrección que se ha cumplido, salen rápidamente. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder para anunciar esa noticia. ¿Cómo fue cuando conocimos al Señor? ¿Cómo fue cuando alguien nos habló de Él? El mismo día le estábamos diciendo a todo el mundo, mira, el Señor me transformó, el Señor obró en mí, soy una nueva persona. Rápidamente corrió la noticia. Entonces, pregunta aquí, hermanos, ¿qué debemos hacer luego que conocemos y creemos esta verdad? Debemos de correr y anunciar esta verdad a los demás. Es que mañana le voy a decir a mi hijo que hablarle del Señor. No es que mañana le voy a decir a mi esposo, a mi esposa que conozca al Señor. No es que mañana le voy a hablar a mi vecino. No, es inmediatamente. Es rápido. ¿Por qué? Porque hay un gozo, hay un temor santo en tu vida porque has conocido la verdad. Y la verdad te ha hecho libre. Entonces lo presentamos con temor y con gozo. Entonces, versículo 9, de repente Jesús le salió al encuentro. Noten, diciendo saludos y ellas acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces, qué interesante, hermanos, que mientras vamos corriendo a anunciar las noticias de lo que ha pasado, el Señor sale al encuentro. Como para que nos demos cuenta de que no estamos solos. Y me encanta lo que dice el pastor Charles Spurgeon acerca de este versículo. Dice, los santos que corren en el camino de la obediencia tienen la probabilidad de encontrarse con Jesús. Algunos cristianos viajan al cielo tan lentamente que son rebasados por sus locuras o culpas, por el sueño o por Satanás.
Pero aquel que es siervo corredor de Cristo se encontrará con su maestro mientras acelera por su camino. Entonces, qué interesante, hermanos. A veces vamos tan lentamente que, Dios mío, a ese pasito Satanás nos va a alcanzar y nos va a detener y nos va a derribar, pero qué difícil es detener a alguien que lleva una fuerza para adelante. Una carrera y un impulso tremendo. El Señor Jesús te abrazará y te encontrará y correrás con Él. Entonces las palabras de Jesús fueron salve, saludos. Al oír este saludo, aquellas mujeres reconocieron. Este saludo ya lo conocemos y esta voz ya la conocemos. Entonces le reconocen, se acercan, le abrazan sus pies y lo adoran. Entonces vean cómo Mateo presenta 3 reacciones de estas mujeres. Se acercan, vinieron hacia él, le reconocen. La segunda reacción es abrazar sus pies. Este hecho de abrazar, pues precisamente la costumbre que tenía una persona de reconocer a alguien superior. Se humillaba, se postraba ante sus pies, y es lo que en el original griego dice ahí. Lo adoraron, lo abrazaron, reconocieron que era el Señor. Y por último dice aquí, le adoraron, es decir, se postraron ante Él. Entonces, ambas reacciones representan un reconocimiento de quién es Jesús, de quién es Él. Él es el Señor. Él es digno de adoración, Él es digno de alabanza. Entonces ellas se postran delante de Él. Una vez que constatamos la verdad de la resurrección, que se hace realidad en nuestros corazones, ¿qué hacemos? Le adoramos. Le reconocemos como nuestro Señor. Nos rendimos ante Él. Ya no nos rendimos ante nuestra propia voluntad, nos rendimos ante ¿quién? Ante Él, porque Él es ahora nuestro Señor. Y le adoramos. Y abrazamos sus pies. Entonces esta sin duda debe ser nuestra actitud como creyentes. Al creer verdaderamente, noten, verdaderamente en Él. En que Dios le levantó de entre los muertos. Versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no teman. Vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Jesús les repite el mensaje que acaban de oír de aquel ángel. Pero observemos las palabras de Jesús nuevamente, no teman. Jesús sabe que hay cierto temor en aquellas mujeres por el mensaje que han recibido, porque es nuevo, es extraño, pero es verdadero. Hay un temor en sus vidas. Jesús nuevamente les dice, no teman. Esta es una realidad ya. Esta es una realidad que estoy vivo, que he resucitado. Entonces, hermanos, como creyentes habrán temores en nuestra vida. Habrán momentos donde sentiremos temor, pero ahorita cantábamos, más grande es el amor de Cristo, que nos alcanzó en nuestras tinieblas, pero nos abrazará aún en el valle de la oscuridad. Entonces, hay temores en nuestra vida como creyentes, pero cuando esa realidad de su resurrección se hace viva en nosotros, el temor es hecho a un lado por esa realidad. Entonces, qué interesante. No teman nuevamente. No teman, les dice el Señor Jesús. Y vean cómo les dice, vayan a quienes, a mis hermanos. Y es interesante aquí porque Jesús, si quieren, pasen adelante para que tomen asiento por aquí. Jesús les dice, mis hermanos. Jesús sabía que lo habían abandonado. Jesús sabía incluso que lo habían negado, pero quería que ellos ahora supieran que los había perdonado, que había perdonado todas aquellas faltas, que había perdonado toda aquella infidelidad y que deseaba verles nuevamente. Vean, Jesús no dice, anda aquellos que me negaron, vayan con aquellos que me abandonaron. No, ve con quiénes, con mis hermanos. Jesús quiere que estas mujeres le digan a los discípulos que Él ha perdonado toda aquella falta, que Él ha perdonado toda aquella infidelidad y que está dispuesto a abrazarlos y a verlos
nuevamente. Entonces, de la misma manera, el Señor, hermanos, ya nos ha perdonado y quiere que vengamos a Él con plena confianza para llamarnos como mis hermanos. No importa. No importa lo que hayas hecho, no importa la infidelidad o el abandono que hayas tenido hacia Él. Él quiere abrazarte y verte nuevamente. Verte y llamarte mi hermano. Qué interesante, ¿no? Una relación profunda ahora. Una relación cercana de ser llamado mi hermano. Entonces preguntémonos. ¿Queremos ser llamados sus hermanos en una relación más íntima? Vayamos hacia Él, vayamos con Él. Versículo 11, ahora veamos el informe de los guardias. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Entonces esta porción nos muestra cómo aquellos guardias que estuvieron en el sepulcro y que fueron testigos de lo que realmente pasó en aquel lugar, van hacia Jerusalén, van hacia la ciudad y presentan un informe, la bitácora de la noche, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, pues a las 12 horas, pues todo tranquilo, a la 1 de la mañana, pues teníamos sueño, pero pues nos echamos un café y esto y lo otro. La bitácora empieza a ser informada, pero a tal hora, un ángel descendió del cielo, removió la piedra y el sepulcro estaba vacío. No nos dimos cuenta cuando aquel hombre resucitó o desapareció de aquel lugar. Imagínense las palabras de estos guardias. Entonces ellos dan el informe de lo que pasó. Los líderes religiosos están pues escuchándolo. ¿Cómo que ya no está ahí? Si los dejamos a ustedes cuidando aquel lugar. Dejamos incluso la piedra sellada para que nadie la removiera. Entonces noten qué interesante. Por un lado, estas mujeres van a divulgar esta verdad, pero por otro lado, los soldados van a prestarse ¿para qué? Para callar la verdad. Entonces, los soldados dan el informe a los líderes religiosos y estos líderes religiosos se reúnen rápidamente. Reunión de emergencia, al cuartito. Vamos a reunirnos. ¿Qué pasó? No, pues esto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué opinas? ¿Qué podemos hacer? Se reúnen rápidamente para buscar una solución acerca de lo que pasó y después de deliberar, de llegar a opiniones, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Resuelven algo. Resuelven primero, ¿qué hacen? Dar dinero a los soldados para callar ¿qué? La verdad. Dieron, mande. Exactamente, sobornar a los soldados. Dieron dinero a los soldados para callar la verdad, dieron una gran cantidad de dinero. Segundo, decirles que ¿qué? Que den otra información. La verdad es esta, pero no queremos que la verdad sea conocida. Queremos que ustedes digan eso. Los discípulos vinieron de noche, robaron el cuerpo mientras nosotros estábamos ¿qué? Dormidos. Y cualquiera diría, pues ¿cómo que estaban dormidos si ustedes deberían de estar cuidando aquella tumba? ¿Cómo que estaban durmiendo si ustedes tenían la labor, si a ustedes se les había encargado que cuidaran aquel lugar para que nadie se robara, por así decir, el cuerpo? Y si estaban dormidos, ¿cómo es que ustedes saben que fueron los discípulos? Pues ¿cómo los vieron? ¿O acaso tienen otro ojo por aquí que sabe que fueron ellos? O sea, qué asombroso, ¿no? Qué contradictoria esta mentira. Porque si estaban dormidos, ¿cómo es que saben que los discípulos? ¿Y por qué estaban dormidos si ustedes tenían el deber de cuidar aquel lugar? Pues ¿cómo no escucharon cuando se estaba moviendo la piedra? ¿Por qué
que tan profundo duermen, duermen como nosotros, ¿verdad? Que nada nos mueve, ni el gallo de las 4 nos levanta, ¿verdad? Esos también no escucharon ni cuando la piedra se ha removido. Entonces parece que esta información pues tiene sus detallitos ahí no tan creíbles. Y tercero, les ofrecen que inmunidad contra el castigo que podían haber recibido. Recuerden que ellos debían de cuidar aquel lugar. Y si no cuidaban de aquel lugar como era, pues ellos podían recibir un castigo. Entonces, los líderes religiosos son astutos. Dinero, donde hay dinero para sobornar la verdad, pues cambiemos la verdad por una mentira y aparte, pues ofrezcamos un beneficio a estos para que puedan decir eso. Entonces, si llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y ustedes tranquilos, no va a pasar nada, no se preocupen, nosotros vamos a solucionar las cosas para que ustedes no tengan responsabilidad sobre lo que pasó. Tan solo digan esto y calladitos, no les va a pasar nada. Entonces, toda esta oferta les pareció muy tentadora a aquellos soldados. Y como nos describe el versículo 15, dice, tomaron el dinero e hicieron como les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Entonces, hermanos, desde el interés personal, a estos soldados les pareció una buena oferta. Les pareció, pues dijeron, pues antes de que nos maten y que nos castiguen y que nos vayan a echar la culpa sobre este hombre que ya no está en el sepulcro, pues agarremos esto. Los líderes religiosos les habían dado dinero y protección. Les habían ofrecido todo esto. Entonces observemos cómo el enemigo siempre va a buscar callar la verdad. Cómo Satanás siempre va a buscar callar la verdad, inclusive ofreciéndonos lo que a nuestro interés personal parece lo mejor. Te va a ofrecer dinero, te va a ofrecer protección, te va a ofrecer también el versículo, pues el 14, otra información. Te va a cambiar la verdad. Te va a dar una mentira para que la creas, con el fin de que no conozcas, ¿qué? La verdad. Va a tergiversar la cosa. Entonces, es interesante lo que Mateo dice, que aquellas palabras se divulgaron rápidamente entre los judíos hasta el día en que Mateo mismo estaba escribiendo su evangelio. Entonces, vean, es otra evidencia clara, clarísima, por así decir, más clara que el agua, de que la resurrección se llevó a cabo. Si no hubiera sido así, estos líderes religiosos no hubieran buscado divulgar, pues como dice Donald Trump, una fake news, ¿verdad? No hubieran tenido, pues, ¿para qué vamos a hacer todo esto si no es una verdad? Pero ellos están tratando de ocultar la verdad lo más que puedan. Entonces, eso nos da una clara evidencia de que la resurrección sí se llevó a cabo. Eso constata verdaderamente que la resurrección fue una realidad. Como dice un estudio, una mentira viaja o se divulga más rápido que una verdad. La mentira en el Facebook vuela rápidamente, pero divulga una verdad, va despacio, despacio. Entonces es interesante cómo a través de los años, hermanos, ha habido muchas objeciones sobre la resurrección y muchas de ellas han caído en el terreno de lo absurdo, tratando de esconder esta verdad, tratando de ocultar esta verdad. Incluso en nuestros días se sigue divulgando la mentira de que Jesús no ha resucitado. Pero todas estas evidencias que hemos visto nos muestran de que sí fue una realidad, que sí pasó tal y como Él lo anunció. Y nosotros como creyentes debemos de seguir confesando, Él vive, Él vive. Y porque Él vive, yo también viviré. Yo también viviré. Entonces la pregunta es, aquí hermanos, ¿estaremos dispuestos entonces a creer la verdad o a creer la mentira? ¿Estaremos dispuestos a creer que Él resucitó para nuestra salvación, para nuestra justificación? ¿O estaremos dispuestos a creer la mentira que se sigue divulgando? De que Él no ha resucitado y que Jesús es una mentira y que no
aconteció, como lo dice aquí, como lo dicen otras personas por ahí. Entonces, si usted todavía no ha confiado en este Cristo resucitado, quien murió para que usted pudiera recibir vida eterna, hágalo hoy. Hágalo en este mismo día. Y si lo ha recibido, entonces no tenga vergüenza, hermano, de proclamar la verdad de la resurrección. Porque muchas veces, ay, sí, yo soy creyente, pero pues con aquel temor. Estas mujeres nos hablan de que no debemos de tener temor de divulgar una verdad que hemos creído. Si no, los discípulos no hubieran estado dispuestos a inclusive dar su vida, si todo esto hubiera sido una mentira. No hubieran estado dispuestos a morir como murieron si todo esto hubiera sido una falacia. Ellos murieron por una verdad. Ellos murieron creyendo de que Él había resucitado. Entonces, después de esto, hubieron algunas apariciones de Jesús, pero Mateo no las relata en su evangelio, pero sí están en el relato de Lucas y Juan. Ahora Mateo pasa a relatarnos el encuentro anunciado, versículo 16, y vamos hacia el final. Pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea, al monte que Jesús les había, ¿qué? Señalado. Entonces vean qué interesante, Jesús ya les había dicho el lugar, el ángel lo confirma nuevamente y luego aparece Jesús a las mujeres y les confirma por tercera vez el lugar del encuentro. Así que los discípulos obedientemente van hacia Galilea y específicamente al monte que Jesús les había señalado. Y tenemos una lección muy interesante aquí, es que debemos de ser entonces obedientes a los mandatos de Jesús. Es que Jesús dice, la palabra de Dios dice esto en esta palabra, pero yo creo que debe ser diferente. Pero yo creo que debería de ser así, pero yo creo que no debería ser así porque a lo mejor están equivocados porque hoy todo debe ser respeto y respetar a los demás y que cada quien tiene esto y lo otro. Hermanos, si el Señor ha dicho algo en su palabra, nosotros debemos de ser fieles y obedientes a sus mandatos y debemos de obedecer tal y como Él nos ha dado la instrucción. Estos discípulos van a donde Jesús les dijo que iba a encontrarse con ellos. Cuando la verdad de su resurrección es una realidad en nuestra vida, vamos a obedecer. Vamos a obedecer su palabra, vamos a obedecer lo que Él nos ha mandado. Entonces, observemos la reacción de los discípulos ahora al ver a Cristo. Versículo 17, cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Y tenemos aquí entonces dos reacciones de los discípulos. Uno lo adoraron y otros como que, me quedo, no confío tanto, dudaron. Entonces es interesante, hermanos, poder ver también aquí la integridad que las escrituras nos narran acerca de los discípulos. Si Mateo hubiera querido mostrar discípulos perfectos y hombres perfectos, Mateo hubiera dicho aquí, todos creyeron. Todos creyeron cuando lo vieron y todos lo adoraron. Y para que no quede duda que estos 11 eran los meros machuchones, como dicen, todos lo adoraron y creyeron. Pero Mateo no dice esto. Mateo no busca presentar discípulos perfectos ni encubrir sus acciones para mostrarlos como perfectos, sino que Mateo lo narra todo con honestidad, tal y como pasó. Los discípulos todavía siguen siendo imperfectos. Los discípulos todavía siguen teniendo temores y dudas en sus corazones. Y Mateo dice, algunos lo adoraron, pero otros también dudaban de aquel hecho. Hermanos, no somos discípulos perfectos. Alguien dijo, no, es que hasta que arregle todo, lo voy a visitar allá. A veces queremos venir perfectos al Señor y no es así. Venimos aquí precisamente porque somos imperfectos. No somos perfectos, tenemos dudas, temores, cuánta cosa en nosotros, hermanos, al igual que los discípulos. Entonces, unos lo vieron y lo adoraron, es decir, le rindieron nuevamente. Esa palabra significa honores divinos, tal y como lo dice en Apocalipsis 4, cuando los 24 ángeles adoran a aquel que está sentado en el trono, nuevamente Jesús es adorado. Esa es otra prueba más de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él recibe adoración, tal y como el Padre recibe adoración. Pero otros dudaron.
Recordemos que desde un principio hubo algunos que dudaron y que no creyeron que Jesús había resucitado. Estaban asombrados, estaban anonadados de que eso fuera una realidad. Y había dudas en su corazón. Entonces el ver puede contribuir al creer. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, nos enseña de que es al inverso. Que si uno cree, ¿podrá qué? Podrá ver. O sea, a veces nosotros decimos, no, es que hasta que no vea, no voy a creer. Pero la palabra nos dice, necesitas creer para después ver. Por eso el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Y es ahí donde entramos usted y yo, hermanos. Nosotros creemos ahora, aún sin haber visto aquella realidad que nos está siendo anunciada aquí. Entonces entramos ahora en terreno un poco más pesado, ¿no? Como creyentes, de que ahora creemos una realidad, a pesar de no haberla visto, y cualquiera nos diría, están locos, están creyendo algo que no fue una realidad, pero realmente aquí vemos cómo somos bienaventurados al creer, aún sin haber visto, como lo dice Pedro. Entonces llegamos ahora al pasaje llamado la Gran Comisión. Estos versículos constituyen el broche de oro con el cual Mateo termina su evangelio. Acercándose Jesús les dijo que toda autoridad, toda potestad, dicen otras versiones, me ha sido dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Observemos cómo Jesús les anuncia que Él tiene ahora toda autoridad. Esa palabra en el griego es euxoxia y quiere decir un poder oficial, un poder supremo. Entonces Jesús ha sido investido por el Padre de este poder, de esta autoridad, y esta autoridad es una autoridad, noten, universal. ¿Por qué? Porque le fue dada ¿en dónde? En el cielo y también en la tierra. En todo lugar, Él ahora tiene autoridad. Por eso dice la palabra, y en aquel día toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque Él ha recibido toda la autoridad. Él ha recibido ahora toda la potestad. Y es ahora con base a esa autoridad que ha recibido, que ahora puede instruir, puede enviar a los discípulos. Y a la vez el Señor Jesús pone esa autoridad que Él tiene al servicio ¿de quién? De sus discípulos. Los envía, los instruye, los manda, versículo 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dado que Él tiene toda la autoridad, dado que Él tiene toda la potestad y la ha recibido del Padre, Él ahora envía a sus discípulos. Vayan, es su autoridad la que nos envía, es su autoridad la que nos guía, es su autoridad la que nos fortalece. Entonces no vamos porque somos capaces, no vamos porque hay que, yo lo voy a hacer y porque yo creo que esta iglesia o voy a predicarle esto porque yo soy el mero que aquí, no, vamos porque Él ha puesto esa autoridad aún al servicio de nosotros. Entonces, es interesante que a pesar de ser discípulos imperfectos, llenos de dudas, llenos de temores, el Señor Jesús los manda, no porque ellos tengan el poder, sino porque Él tiene toda la autoridad. Entonces, hermanos, vayamos, si hemos creído verdaderamente, y lo recalco, verdaderamente, si hemos creído verdaderamente en la resurrección y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vayamos. Porque Él tiene la autoridad, Él tiene el poder, y esa autoridad y ese poder ahora está con nosotros. Está con nosotros. Entonces, ahora notemos la comisión que Jesús les da. Hagan discípulos de todas las naciones.
Entonces, la comisión es hacer discípulos. Un discípulo es un estudiante, es un aprendiz. Pues aquí creo que muchos son maestros y saben que pues un alumno es uno que está dispuesto a aprender, o el alumno va y le dice, maestro, pues se equivocó ahí, corríjale, porque yo ya sé lo que usted va a enseñar y pues aprenda. No, ¿verdad? El alumno se sienta en el aula a aprender de su maestro. Jesús dice, entonces ahora con esa autoridad que yo les he dado, ustedes deben de ir y hacer discípulos. Un discípulo no no se hace de un momento a otro. Un discípulo no es ahí, hoy sí, ya es discípulo. Ah, no, ya salió de sexto grado y apenas va a entrar primero. No, pasa por un proceso. Ese proceso por el cual atraviesa es de aprendizaje. Entonces, nosotros debemos de formar discípulos. Este lugar precisamente es para eso. Aquí no queremos llenar este lugar con 100, 200, 300 personas, 1000, y que nomás sean simpatizantes. Ay, es que siento bien bonito ir a la iglesia, pero yo no quiero nada con Jesús. Yo no quiero ser suizo. No, aquí queremos discípulos que estén dispuestos a aprender la verdad, que estén dispuestos a vivir por la verdad, a obedecer los mandatos, a aprender lo que Él nos ha enseñado. Por eso Jesús dijo en Juan 28:31, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad poco a poco y la verdad los hará libres. Es que yo simpatizo con el cristianismo. No, no se trata de simpatizar, perdón que se los diga, pero se los tengo que decir. No se trata de que te guste la iglesia y que te guste no. Tienes que permanecer en la palabra de Dios. Eso confirmará que eres verdaderamente un discípulo. Por eso aquí a nadie, si se fijan, a nadie le llamamos a que venga y que oramos y que ya aceptó al Señor. No, lo que nos va a dar plena certeza de que eres un discípulo es que vas a permanecer en la palabra. Que permaneces en la palabra. Que vives la palabra. Que estás peleando la batalla de la fe. Eso te hará verdaderamente y nos dará certeza de que eres un discípulo. Y al ir continuamente viviendo esa verdad de la palabra, ella te hará libre. La verdad te irá haciendo libre. La verdad te irá dando libertad. Pero muchos quieren libertad sin ser discípulos. Muchos quieren, ay, las bendiciones de Dios, que Dios haga esto, que el Señor Jesús obre en esto, ay, que mire, hermano, que yo, que es mis hijos, mi familia, aquí, allá, y mis problemas, y cuánto aquí, pero no quieren permanecer en la palabra. No quieren ser verdaderamente discípulos. Es por eso aquí, hermanos, que nos esforzamos por la palabra. No por traer gente y decir, sí, nuestro llamado es a ser discípulos. Por eso continuamente cuando hemos creído esa realidad y se ha constatado esa realidad de que creemos en su muerte y en su resurrección, de manera natural, nosotros vamos a tratar de hacer más discípulos. No es porque yo quiera que la gente venga, no, es porque si verdaderamente, noten los recalcos, si verdaderamente hemos creído, vamos a tener por naturaleza ese deseo de que más discípulos sean desarrollados. Entonces la pregunta sería, hermanos, ¿son verdaderamente discípulos? Ok, si contestas amén y si dices que sí, la pregunta es, ¿estás invitando o haciendo discípulos? En el transcurso de esta semana, ¿tuviste en tu deseo, en tu corazón decir, voy a ser un discípulo, voy a poner mi mirada en esta persona para que venga a ser un discípulo del Señor Jesús? O hasta el último minuto del día de hoy procuraste traer una persona a los pies del Señor, no a este lugar, nuevamente repito, no a este lugar, no a la iglesia, no a Josué, no, al Señor. ¿Procuraste hasta el último momento hacer un discípulo? Que haya un discípulo más, porque cuando la resurrección es una realidad en nosotros, vamos a ser discípulos.
Vamos a ir trabajando en los discípulos, que permanezcan en la verdad y que la verdad los haga libres. Entonces, estos discípulos deben de ser ¿de dónde? De todas las naciones. Es decir, deben de ir a todo lugar. Es universal el trabajo, hermanos. No es que yo nomás, es que algunos dicen, no es que mi ministerio es mi familia, dicen. Y se escudan en que su ministerio es la familia. Y a veces ni la suegra ni el suegro invitan a la iglesia. Y ponen eso como excusa a veces. Pero no, hermano, nuestra tarea de hacer discípulos es ir al vecino que vive enfrente de tu casa, al que te encontraste en Monterrey, al que te encontraste en cualquier lugar, cuando fuiste de paseo a Cancún y allá en la playa, y qué bonito. En todo lugar tenemos esa misión, hermanos, de ir y hacer discípulos. Que sigue una vez que se es discípulo? Bautizarse. Dice ahí, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, bautizar es sumergir, no es que te echaron un chorrito y ya desde los 8, 9, 6 meses, ya dicen, pues ya dicen, ¿cómo dicen? Ya es creyente, ya es cristiano. Dicen. Y el chorrito a los 6 meses, no, hermanos, un creyente es bautizado cuando ha creído esa realidad en su corazón. Ha constatado esa realidad en su mente, en su corazón, de que Él ha resucitado y ha sido formado en su palabra y está dispuesto a creer esa verdad, ahora es bautizado. El bautismo no confiere ninguna salvación ni ninguna gracia. El bautismo es simplemente un acto simbólico que representa que hemos pasado de muerte a vida. Romanos 6:4. Simplemente es un acto simbólico que nos muestra ante los demás de manera pública de que hemos creído verdaderamente. Por eso Juan les decía a los líderes religiosos, bautícense, arrepiéntanse, camada de víboras. Pero ellos no querían, porque les daba vergüenza que los demás los vieran que se estaban arrepintiendo de sus pecados. Y dijeran, ay, este no que era un gran líder religioso y que fariseo, ¿y por qué se está arrepintiendo? Ay, vean. Entonces, el verdadero creyente no se avergüenza ante los demás y está dispuesto a hacerlo público, incluso bautizándose delante de los demás, para que los demás vean de que realmente en su corazón se ha constatado una verdad, ha pasado de muerte a vida. Ah, pues de 6 meses te bautizaron, pues ¿quién supo si realmente creíste en el Señor ahí? Pues apenas hablabas, no sé, ni hablabas, sabías si... No, hermano, no es así. Es una realidad en tu vida, en tu mente, en tu corazón, que de ahora sabes y reconoces quién es el Señor. El bautismo debe estar precedido por el arrepentimiento, como lo dijimos ahorita. Debe haber recibir la verdad y luego, como dice Hechos 2:38, bautícense. Una vez recibido el arrepentimiento, eso observemos el orden. Primero es el discípulo, se está siendo enseñado, bautizado, porque está dispuesto a continuar siendo instruido. Entonces, el bautismo es en el nombre del Padre. Vean cómo del Hijo y del Espíritu Santo. Notemos cómo se usa de manera singular, dice en el nombre, para enfatizar la unidad de estas personas. Son uno, como lo dijimos anteriormente. Entonces, con esto aprendemos que solo con la autoridad recibida del cielo se puede proclamar públicamente a alguien como ciudadano del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es el signo, el sello de que Dios el Padre le adopta como hijo, heredero, de que Dios el Hijo lava nuestros pecados con su preciosa sangre y que Dios el Espíritu Santo mora ahora en nosotros y nos santifica. Entonces, el hacer discípulos también incluye enseñanza. Por eso Jesús dijo, enseñar a guardar todo lo que les he mandado. Por eso todo lo que Jesús ha enseñado a lo largo de su ministerio. Entonces, si usted me pregunta, hermanos, ¿y qué debo de guardar? Pues échese una leidita a Mateo, desde el capítulo 1 hasta el versículo 28, y ahí va a poder encontrar todo lo que Él ha mandado hacer. Nosotros debemos de enseñar, hermanos, la palabra de Dios, no enseñar otras cosas, enseñar lo que el Señor Jesús nos ha dicho en su palabra que debemos de obedecer. Entonces el discípulo debe recibir una enseñanza que integral. Todo
lo referente a su salvación, al servicio, al testimonio cristiano. Y eso lo encontramos en su palabra. Nuestra tarea es enseñarnos. Vamos a seguir siendo discípulos toda la vida. Entonces un discípulo tiene que tener esa característica, estar dispuesto a aprender todo el tiempo, a ser enseñado, a guardar, ¿qué? Todo lo que Él ha mandado que guardemos. No se trata de solo enseñar conocimiento, sino de enseñar que se debe obedecer la voluntad de Dios y someterse a su autoridad. Porque a veces nos hacemos cabezones, ¿verdad? De tanto conocimiento, pero no nos sometemos a la voluntad de Dios. A veces quizás en el mundo secular alguien dice, no, es que yo tengo doctorado y posgrados y postdoctorados y que menciones honoríficas en la universidad de no sé dónde, y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, porque ya tengo ese montón de títulos en la pared, aquí mis chicharrones truenan, como dicen. No, hermanos, no se trata de eso, se trata de que entre más somos enseñados, más debemos de obedecer la voluntad de Dios y someternos a Él. Entonces, ¿cómo concluye la gran comisión? Y graben estas palabras y si quieren subrayenlas en sus Biblias o en las Biblias que tengan por ahí, porque vean, dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio y la gran comisión terminan con una gloriosa promesa, con la promesa de la presencia personal, continua y sin interrupción de el Mesías prometido, del Rey anunciado del Antiguo Testamento con sus discípulos hasta la consumación de los tiempos. Jesús por eso dice, recuerden, que no se les olvide, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio de Mateo empezó anunciando el nacimiento de un niño, que sería llamado ¿cómo? Emanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Y Mateo cierra su Evangelio diciendo que Él va a estar con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta que Él venga nuevamente. Qué glorioso, hermanos. Como Mateo empieza diciendo, ese niño que ha nacido, ese niño que acaba de nacer en ese pesebre, es Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Pero también al final cierra diciendo, ese mismo Dios que fue rechazado, que fue vituperado, que fue asesinado, ese es el Dios que promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús envía a sus discípulos con una comisión, con una tarea, pero no los envía solos, sino que les asegura su presencia constante mientras ellos obedecen. Entonces, aunque el Señor no permaneció físicamente con los 11, es ahora esa presencia por medio del Espíritu Santo que se hace una realidad en ellos. El Espíritu Santo ahora, por eso dice, es necesario que yo, ¿qué? Me vaya. ¿Para que venga quién? El Consolador. Él estará con ustedes continuamente. Entonces vean cómo ahora esa presencia espiritual, esa realidad de su presencia viene por medio del Espíritu Santo en nosotros ahora hasta el fin de los días. Esta comisión tiene un propósito, hermano, llevar a las personas a reconocer y a someterse ante el señorío de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Mateo nos presenta de forma implícita una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. ¿Qué voy a hacer yo con Jesús? ¿Lo voy a rechazar como los líderes religiosos lo hicieron? ¿O lo recibiré como los discípulos lo recibieron y creyeron y reconocieron esa verdad? Entonces, pregunta hoy en día, ¿eres verdaderamente un discípulo? Ahí está el examen que nos debemos de hacer. Ahí está el examen, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Le rechazarás como los líderes religiosos lo hicieron? ¿O le recibirás como aquel que resucitó verdaderamente de entre los muertos? Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por esta palabra? Vamos a celebrar también la Santa Comunión, la Santa Cena.